Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Señor presidente Iván Duque, gracias por aceptar esta entrevista con RCN. Un placer, José Manuel. Presidente, se da esta entrevista en una coyuntura especial porque se cumplen 6 meses de ese atentado en la escuela de cadetes que se le atribuyó en su momento y hasta ahora también al ELN. Pero además usted está a punto de cumplir su primer año de gobierno. Si me permite, comencemos por ese atentado y lo que ha pasado en estos meses. Ustedes le pidieron desde el gobierno colombiano a Cuba que enviara a los jefes guerrilleros que todavía se encuentran en ese país. ¿Qué les ha contestado Cuba desde entonces hasta hoy? José Manuel, déjeme antes de hablarle de Cuba, recordar con mucho dolor a esos ángeles, a esas personas que dieron su vida, inocentes que fueron asesinados de la forma más cruel, más denigrante, inclusive de la forma más cobarde. Yo quiero hoy nuevamente expresarle mis condolencias a sus familias. Yo todavía recuerdo ese día, uno de los días más difíciles que me ha tocado en el ejercicio de la presidencia. Y hoy puedo decirle que a 6 meses de ese hecho, nuevamente me solidarizo, pero además quiero que esta sea la ocasión también para anunciarle algo al país. Y es que le di instrucciones al ministro de Defensa, Guillermo Botero, que a partir del 20 de julio presentemos rápidamente al Congreso de la República una ley de honores con mensaje de urgencia para que se le pueda otorgar a esos cadetes la pensión póstuma. A ellos se les reconoció su grado después de esos hechos difíciles y ahora lo que queremos con esta ley es reconocerles ese derecho a una pensión póstuma para sus familias. Importante. Yo le puedo decir una cosa que fue muy dolorosa además. Yo recuerdo el día de la misa, unos días después de esos hechos, compartir con una de las madres, abrazarme con ella, llorar con ella y recibir el uniforme de su hijo y ella pidiendo que se hiciera justicia. Esta tiene que ser una ocasión para que nosotros como colombianos digamos de verdad que el terrorismo tiene que ser censurado y castigado ejemplarmente. Eso que hizo el ELN no tiene perdón. El haber masacrado 22 jóvenes indefensos no tiene perdón. Y por eso nosotros insistimos no solamente en las órdenes de extradición, sino que esas órdenes de extradición están además amparadas en un hecho, y es que los líderes de esa organización se adjudicaron ese acto terrorista y muchos de los cabecillas estaban en Cuba supuestamente hablando de paz o queriendo hablar de paz. Con ese tipo de actos la sociedad colombiana no puede tener tolerancia y nosotros insistiremos hasta que se llegue a las últimas consecuencias. Y vamos a estar siempre atentos a perseguir y a llevar a la justicia a esas personas y esperamos que el gobierno cubano haga lo que le corresponde, que es entregar a esos terroristas a la justicia colombiana. Presidente, pero hasta ahora, ¿ha recibido alguna respuesta concreta de Cuba? Pues mire, esa situación ha sido quizás tensa y difícil, pero esta tiene que ser la ocasión también para reafirmarnos en los valores. Una cosa es que Cuba se preste, y eso es respetable, para que se adelanten de manera concertada entre un gobierno y un grupo armado unas conversaciones. Eso es una cosa. Pero la otra muy distinta es que un país permita que, so pretexto de estar a la espera de conversaciones, desde su territorio se fragúen actos terroristas como el que se presentó en Bogotá. Es clarísimo sí, que los dirigentes de esa organización no solamente sabían, sino lo que es aún más terrible es que se adjudicaron ese hecho terrorista. Sí. Si Cuba insiste en mantenerlos albergados allí en su país, ¿usted piensa hacer algo distinto, alguna acción multilateral? Nosotros seguiremos denunciando internacionalmente al ELN como un grupo terrorista y seguiremos reclamando en todos los espacios multilaterales y bilaterales que la comunidad internacional censure a ese grupo y también le exija a los países que protegen a miembros de ese grupo que los entreguen a las autoridades.
Presidente, y lo paradójico es que desde Cuba hace algunos días los jefes guerrilleros del ELN insistían en la posibilidad de reactivar los diálogos con el gobierno nacional. ¿Esa puerta está definitivamente cerrada por lo que le entiendo? Déjeme, yo voy hacia atrás. Sí. Cuando tomé posesión de la presidencia de la República, el 7 de agosto del 2018, yo dije que nosotros íbamos a hacer una evaluación durante un periodo de 30 días sobre lo que fueron las conversaciones entre el gobierno anterior y el ELN. ¿Con qué nos encontramos? En esos 17 meses de negociaciones o de conversaciones, más de 400 actos criminales, actos terroristas, más de 110 asesinatos y más de 12 secuestros. Eso no es voluntad de paz. Yo no creo en esa práctica de tener conversaciones mientras se están cometiendo actos criminales, porque eso es validar los actos criminales como una forma de llegar y de presionar al Estado. No comparto eso y nunca lo he compartido. La respuesta es, ¿está cerrada esa puerta? Pero entonces déjeme yo termino. Sí. ¿Qué dije yo? Después de haber hecho esa evaluación, le hicimos un llamado al ELN. Si ustedes quieren hablar de paz, tienen que liberar a todos los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Y yo me ratifico en esas dos premisas. La liberación de todos los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Pero también quiero ser muy claro, José Manuel. Uno de los grandes logros de este primer año fue haber sacado adelante la reforma constitucional, donde queda claro que ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y por ende no son amnistiables si se quieren invocar para financiar, promover y ocultar la rebelión. Y eso también le queda claro al ELN, que los que han estado en el narcotráfico y los que han estado en el secuestro no van a tener un camino distinto al de cumplir una pena ejemplarizante ante la justicia. Presidente, hablemos de otro tema de coyuntura que tiene que ver con los escándalos frente a las fuerzas militares o dentro de las fuerzas militares. Ustedes han tomado algunas determinaciones en relación con los generales Romero, que quedó desvinculado, con el general Fajardo, que ha solicitado unas vacaciones, y con el general Quirós, que ha sido relevado de su cargo y trasladado. Pero en estos dos últimos casos, en lo que tiene que ver con Fajardo y con Quirós, algunos dicen que las medidas fueron laxas frente a ellos y frente a unos señalamientos graves. ¿Qué responde, presidente? Vamos por cada caso. Vamos frente a la pregunta suya. Sí. Primero, donde nosotros tengamos graves indicios de corrupción o tengamos evidencia de corrupción, esas personas tienen que salir de la fuerza. Caso Romero. Claro, y tienen que además ser investigados por las autoridades competentes. Sí. Dos, en lo que corresponde al general Fajardo, hasta la fecha no tenemos ninguna investigación de parte ni de la Fiscalía ni de la Procuraduría contra él. Si se abren esas investigaciones ahora, él tendrá que responder a ellas y hacerlo con mucha claridad. Sí. Y frente al general Quirós, lo que tiene que establecerse primero es internamente la investigación sobre lo que se le ha imputado fue un comportamiento que no corresponde a lo que él debe adelantar en el ejercicio de sus funciones. Y también, soy claro, todo aquel que esté por encima de sus responsabilidades, incumpliendo la ley, incumpliendo la Constitución, será separado del servicio. Pero también es claro, también José Manuel, que cuando hay un legítimo derecho a la defensa, ese derecho a la defensa se debe ejercer. Se preguntaba el columnista Gustavo Gómez ayer en el periódico El Tiempo si siguió el general Quirós ejerciendo sus labores al frente de contrainteligencia e incluso asistiendo a una audiencia en la Procuraduría. ¿Usted puede descartar eso? A ver, primero, una persona que queda separada de las funciones no puede seguir ejerciendo las funciones. Sí. Y si pretende ejercerlo, en ese caso estaría también haciendo un incumplimiento muy claro de su responsabilidad disciplinaria, razón por la cual se debe también hacer una investigación por parte de la Inspección General del Ejército. Pero si el señor fue desvinculado de ese cargo, no lo puede ejercer, ni lo debe ejercer. Pero usted sabe si él está todavía ejerciendo, así fuera contra esa decisión, sus funciones no lo puede ejercer, y si lo hace, estaría cometiendo una grave falla disciplinaria. Muy bien. Presidente, ¿y qué podemos decir frente al general Nicasio Martínez? Porque algunos dicen que ha ocultado algunas de esas conductas, que incluso alentó a algunos de los protagonistas de esos hechos a acompañarlo en la cúpula de las fuerzas militares. Le voy a contar esto. ¿Le cree al general Nicasio Martínez? Déjeme, antes de decirle si le creo o no le creo, déjeme hablarle de él
y de mi relación con él y de mi relación de él como presidente de la República. Sí. Yo llegué a la presidencia el 7 de agosto del año pasado y una de las primeras decisiones yo recuerdo que había mucha presión en la opinión, que Duque tenía que llegar a remover la cúpula de Santos, etc. Yo dije, no señor, es que las cúpulas no las podemos dejar llevar a la politización. Y de hecho yo mantuve a la cúpula con la que se hizo la transición por 4 meses. Allí estaba el general Mejía, ahí estaba el general Gómez, comandante del ejército, ahí estaba además el general Bueno. Teníamos una relación muy buena con ellos, el general Nieto, que estaba además en la policía. Teníamos al almirante Durán en la Armada. Con ellos hizo un trabajo importantísimo para el plan de choque de seguridad y les encomendé a ellos desarrollar el plan bicentenario, que era la hoja de ruta de seguridad de este gobierno. 4 meses trabajaron conmigo y ellos le dejaron ese plan a quienes fueron después sus sucesores. ¿Cómo llegué yo a esos sucesores? Primero, yo he estado durante todo el gobierno permanentemente en las regiones. Yo no duermo en hoteles, yo duermo en las guarniciones militares, hablo con los comandantes, hablo con los soldados, me informo. Hice una evaluación de quienes tenían una trayectoria en la fuerza que era altamente reconocida. Y antes de designarnos, averiguamos si tenían investigaciones en la Procuraduría o en la Fiscalía. Y miren lo paradójico. El general Nicasio Martínez fue comandante de la 4ª División. Fue comandante de la 5ª División, fue comandante de la 4ª Brigada, perdón, 5ª División, Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Y óigame esto, director de la Escuela Superior de Guerra y adicionalmente, José Manuel, inspector general del Ejército. Ese mismo general Nicasio Martínez, durante los 8 años anteriores, pasó 2 veces por un periodo de ascenso en el Congreso de la República. Y cuando llegó a la presidencia, esa decisión para nombrarlo como comandante del ejército, que la evalué muchísimo, encontré uno de los mejores perfiles. Entonces yo pregunto, ¿en 6 meses pueden destruir una carrera que tiene más de 40 años? Pero, presidente, ¿no había señalamientos previos también contra Nicasio Martínez, como lo reseña José Miguel Vivanco de Human Rights Watch? Perdón, una de las primeras tareas que se hizo fue, ¿tiene investigaciones en la Fiscalía? No. ¿Tiene investigaciones en la Procuraduría? No. Y como le digo, ya había pasado por 2 procesos de ascenso en el Congreso de la República. Entonces, institucionalmente ahí está el perfil. Un general no se improvisa. Un general no llega a ser general de la noche a la mañana, pasa por un proceso de toda una carrera de escrutinio. ¿Qué le he dicho yo al general? Usted, en función de esa carrera, en función de esos años, tiene que salir a responder por todas las acusaciones que se le hagan. Claro. Y así lo ha venido haciendo. Incluidas si se omitió o no algunas acciones por parte de él en relación con investigaciones frente a estos generales, frente a Fajardo, frente a Quirós. Él tendrá que responder por eso, pero además le digo una cosa que... Por lo pronto usted le cree. Pero mire, 2 cosas que son importantes. Nosotros creamos una comisión. Yo creé una comisión de excelencia militar que le reporta al presidente de la República, donde está un exfiscal general de la Nación como Alfonso Gómez Méndez, un expresidente de la Corte Constitucional, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué le ha dicho esa comisión? ¿Cómo van? Ellos deben entregar en los próximos días su primer reporte. Y su primer reporte sobre toda la valoración que ellos han hecho de lo que es órdenes operacionales y la evaluación de todo el rigor de las órdenes operacionales en armonía con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y adicionalmente, les voy a pedir a ellos también que hagan una revisión de todo el sistema de contratación, del sistema de manejo y gestión, para que nosotros, conforme lo hemos hecho con la OTAN, también podamos mirar si es que hay algunas zonas frágiles o zonas que se requieran fortalecer. Pero oígame una cosa, José Manuel, esto no es de ahora. Colombia se ha ganado en la OTAN. Colombia es el único país de Latinoamérica que es asociado a la OTAN, que ha pasado por el escrutinio de todos los procesos administrativos de su ejército y de sus fuerzas militares y ha sido reconocido como un país de altos estándares, si no, no estaría allá. Por lo pronto, el general Nicasio Martínez ahí está y ahí se queda. El general está cumpliendo sus labores y el general deberá siempre responder a cualquier tipo de señalamiento que se haga, porque el deber de un general de la República es siempre poner la cara. Muy bien, presidente. Otro tema, el de Andrés Felipe Arias. Hay quienes dicen que usted está entre la espada y la pared. Por un lado, el partido de gobierno, el Centro Democrático, pidiéndole un apoyo irrestricto al exministro Arias, y por el otro, la justicia pidiéndole que acate sus decisiones. ¿Qué piensa del caso José Manuel, Arias? Separar 2 cosas. La primera, como presidente de la República, mi respuesta y mi actuar tiene que ser institucional.
y el Estado colombiano ha obrado institucionalmente. En mi consideración personal, que la expresé muchas veces como candidato y como senador, pues sí, yo tengo una apreciación personal sobre lo que fue esa situación. ¿Y cuál es? Y yo siempre he tenido como esa pregunta de por qué sanciones tan drásticas a una persona que no se robó un peso. Mi labor como presidente no es cuestionar eso. Mi labor como presidente es obrar institucionalmente. Pero yo también tengo que hablarle a usted con honestidad sobre mi propia preocupación, adentro como persona. Y eso me parece que es legítimo, pero yo no puedo poner esas consideraciones personales en el manejo de una situación que debe llevarse a cabo absolutamente institucional. Son, presidente, decisiones drásticas, según lo que usted ha dicho, que tomaron en su momento los que hoy son embajadores de su gobierno. Alejandro Ordóñez en lo disciplinario, sí. Vivian Morales como fiscal. ¿No hay allí una contradicción? Sí, pero le voy a decir una cosa. No es solamente que sean funcionarios del gobierno, es que la discusión no es esa. Es que el doctor Alejandro Ordóñez también participó en su momento en una coalición con el Partido Centro Democrático. Y el Centro Democrático no solamente reconoció su participación en la coalición, sino que adicionalmente él participó en una consulta abierta, donde él, la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y yo competimos por la nominación. Y en el caso de la doctora Vivian Morales, ella también en su momento participó en esa coalición que acompañó mi candidatura para llegar a la presidencia de la República. A Vivian Morales le alcanzaron a decir corrupta desde el Centro Democrático por sus decisiones en el caso de Arias. Le voy a decir esto. Yo puedo tener con ellos discrepancias, José Manuel. Podemos tener discrepancias sobre sus decisiones pasadas y ellos las pueden tener conmigo. Pero también debemos reconocer por qué participaron ellos en la conformación de una coalición donde había unos objetivos de gobierno, unos objetivos de país. Sus actuaciones del pasado puede que yo siga teniendo las mismas discrepancias que he tenido siempre, pero yo no voy a estar cargando ese tipo de dependencias o de discrepancias para manejar relaciones donde también nosotros tenemos que pensar en grande en lo que une al país. Sí. Y esa es la razón por la cual ellos se acompañaron, y además el Partido Centro Democrático, partido de gobierno, el partido con el cual yo llegué a la presidencia de la República, además de una coalición amplia donde participaron otras fuerzas e independientes como Marta Lucía Ramírez, reconocieron la presencia de Alejandro Ordóñez y de Vivian Morales para construir ese proyecto. Presidente, uno pudiera resumir finalmente frente al caso Arias que para usted la sentencia y la decisión de Arias fue injusta, pero que usted acata la decisión de la justicia. Pues, José Manuel, cuando uno está en la defensa institucional del Estado, uno tiene que reconocer lo que son los pronunciamientos de la justicia. Yo ya le he expresado mi percepción personal, en mi fuero personal. Institucionalmente tengo que respetar la Constitución y la ley, pero también creo que es una oportunidad para que nosotros también entendamos que el país merece también tener estos debates, y merece tener estos debates, ¿para qué? Para evaluar por qué frente a unos crímenes hay decisiones o hay sanciones que a veces parecieran totalmente laxas o permisivas, y frente a otras conductas se aplican sanciones tan drásticas. Eso yo creo que está abierto en el debate, sí. Y puede pasar con el caso de Arias, como puede pasar con el caso de muchas personas más, porque esos también son procesos que se debaten en una democracia. Sí. Y a mí no me parece que eso sea malo. Presidente, y a mí me parece además que eso engrandece el debate sobre la calidad de la justicia que tenemos que construir entre todos. E inclusive, no crea, puede también llevar a que en ese debate la propia justicia, los propios magistrados, los propios jueces, también en ese debate hagan las reflexiones. Sí. Y eso me parece que también ayuda para que no se presenten situaciones así en el ¿Usted piensa acompañar en ese sentido el proyecto de reforma constitucional para activar la doble instancia retroactiva hacia atrás que beneficie a Andrés Felipe Arias y a otros? Hay algo que es bien interesante. Sí. Desde hace muchos años, casi que yo le hablaría desde cuando yo era estudiante de Derecho, yo siempre cuestioné, y recuerdo uno de los profesores, de los juristas que yo tuve como profesor en la Universidad Sergio Arboleda, que era Gregorio Rodríguez. Con él en algún momento hablamos que era incompatible que se hablara de la única instancia para el proceso de congresistas a la luz del bloque de constitucionalidad, donde tenemos tratados internacionales que reconocen la doble instancia como un principio fundamental de los derechos procesales de los ciudadanos. Sobre esa base, si usted me pregunta a mí, yo creo que la doble instancia es un principio que debe imperar en el país
en todo tipo de procesos sancionatorios. Es decir, el gobierno sí va a acompañar ese proyecto en el Congreso. Es que la doble instancia es un principio fundamental, José Manuel. La doble instancia está contemplada en muchísimos tratados. ¿Cómo un gobierno no apoya que en un país tengamos doble instancia, que además es un principio garantista en función del ciudadano? Incluso frente a quienes ya han sido condenados. Pues yo creo que en ese caso la valoración la tendrá también que hacer el Congreso. El Congreso tendrá que determinar cuál es el alcance de retroactividad, si es que la está contemplando, y por qué se requeriría aplicar ese criterio de retroactividad, frente a lo cual el Congreso también en su sabiduría determina si es selectivo, si es universal, y ese será el debate que tendrá que surtirse en el Congreso de la República. Pero frente a su pregunta, de si creo en la doble instancia, sí, yo creo en la doble instancia, porque es un principio. Y el gobierno en la doble instancia retroactiva también. Pues ahí es donde estará la discusión en el Congreso. Pero por eso le digo, el gobierno, usted cree en esa posibilidad. El gobierno tiene que respaldar el principio de la doble instancia. Y en el debate parlamentario se tendrá que determinar cuáles son los márgenes, cuál es la propuesta que hay en el debate para saber hasta dónde y en qué condiciones se podría extender un principio de retroactividad. Presidente, otro asunto central de coyuntura, el de la decisión que tenga que tomar la Corte Constitucional en relación con el glifosato. Usted compareció en una audiencia pública para expresar el sentir del gobierno nacional, pero ¿qué espera que pase entre esta semana y la próxima? José Manuel, ¿qué espera que haga la Corte Constitucional? Yo le voy a decir una cosa. La discusión para mí no es la discusión de un herbicida. Si la discusión es solamente la discusión de un herbicida, me parece que no estamos mirando la película completa. Aquí hablemos de las cosas tal cual son. Cuando empezó nuestro gobierno, se hizo un estudio intercensal que medía el número de hectáreas que teníamos de cultivos ilícitos en el país. 209.000 en agosto del año pasado. Habíamos pasado de 60.000 o menos de 60.000 4 años atrás a 209.000. Ese crecimiento exponencial atenta contra el orden constitucional. ¿Por qué? Porque esa droga es combustible de grupos armados ilegales como el ELN, los Caparros, Clan del Golfo, todos esos grupos que están cometiendo actos criminales en el territorio. 2, atenta contra el medio ambiente. ¿O es que acaso no vamos a hablar de los vertimientos de químicos que se requieren para esa producción? 3, es deforestadora, porque esas hectáreas son a costa, muchas de ellas, de la selva tropical húmeda del país. 4, esas rentas terminan utilizándose o para lavar dinero y afectar las economías locales, o lo que es aún peor, para la captura de poder local. Y ese fue mi argumento ante la Corte. Yo lo que le estoy diciendo respetuosamente a la Corte es: permita tener las herramientas para enfrentar ese fenómeno, que es una combinación de todas. Sí, sustitución, sí, erradicación, sí, desarrollo alternativo, y también, donde corresponda, poder hacer la aspersión responsable, mitigando efectos. Pero yo también le pregunto, ¿podemos darnos el lujo de mandar erradicadores manuales a zonas que están minadas por los carteles de la droga o que tienen francotiradores? Estas son las decisiones frente a las cuales nosotros respetuosamente le planteamos eso a la Corte, y por supuesto nosotros estamos listos a avanzar con todos los mitigantes que se requiera, porque entendemos que esa decisión es una decisión de Estado, y frente a lo cual nosotros tenemos que obrar con la mayor responsabilidad. Presidente, si la decisión de la Corte Constitucional fuera mantener esos requisitos, esas restricciones que ya tiene hoy, ¿usted de todas maneras reactivaría las fumigaciones aéreas cumpliendo esos límites? José Manuel, cuando fuimos a la Corte, hablamos de los 6 puntos que estableció la Corte. Y nosotros dijimos, de esos 6 puntos tenemos 5 que son perfectamente cumplibles. ¿Cuál es el que no? Y nosotros lo que le dimos a la Corte es: usted tiene que buscar, señora Corte, respetuosamente, hacer una modulación donde se determine no tanto si hay evidencia inequívoca, sino cuáles son los mitigantes para hacer una aspersión segura y mitigante de efectos ambientales y efectos en la salud. Y yo creo que esa es una discusión frente a la cual queremos abordarla con responsabilidad, porque, como le digo, aquí no se trata de que esa es la bala de plata, que esa es la única solución, no, es una combinación de herramientas. Por eso es tan importante decir que en la visión nuestra de la política para enfrentar el problema de las drogas, que es Ruta Futuro, contemplamos desde la erradicación voluntaria, la erradicación forzada, el desarrollo alternativo, el pago por servicios ambientales, la formalización para sustituir y, por supuesto, la aspersión responsable.
Entonces es una herramienta fundamental dentro de una caja de insumos que nosotros necesitamos para enfrentar este fenómeno que atenta contra el orden constitucional. Pero en todo caso, si la Corte no modifica esas exigencias muy estrictas, José Manuel, el gobierno mire, reactiva la fumigación. Mire, nosotros tenemos que ser muy claros en lo que se ha hecho. Nosotros hemos venido trabajando durante un año respetando esa decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué hemos hecho? A nosotros nos tocó recibir 23 grupos de erradicación manual, cuando llegamos a tener 120 en el año 2010. Sí. Hoy tenemos 100. Y nosotros luchando con esas herramientas, combinando también los temas voluntarios, combinando la sustitución para formalizar, combinando todo, hemos logrado una erradicación que al día de hoy, puede superar las 80.000 hectáreas. ¿Y eso incluye qué? Lo que se hace forzado por policía y ejército, que ya hoy puede estar por encima de las 69.000 hectáreas, más lo que se ha hecho a través de los programas voluntarios. Pero el esfuerzo es demasiado grande para lograr contener la expansión, que fue por primera vez en 7 años, se paró el crecimiento y adicionalmente logramos una leve reducción. ¿Usted no ve cerca la desertificación en ese sentido por parte de Estados Unidos? Pues yo voy a decir una cosa, a mí me parecería que una decisión de esa naturaleza, primero, no reconocería lo que Colombia significa en la lucha contra las drogas. Y se lo pongo de una forma muy gráfica. Por cada tonelada de narcóticos o de drogas que Estados Unidos incauta en sus fronteras, Colombia incauta 18. Colombia puede superar el 50% de las incautaciones en el hemisferio occidental o más. No hay un país en el mundo que haga más que Colombia para enfrentar ese fenómeno. Entonces uno se pregunta, ¿nosotros enfrentamos ese fenómeno para complacer a alguien? No, es porque es nuestro deber, porque no queremos ni nadar en coca, ni que el narcotráfico siga perturbando el desarrollo de nuestro país. Y por otro lado, la relación nuestra con los Estados Unidos es una relación de cooperación, pero también de corresponsabilidad. Entonces yo creo que los esfuerzos que se han hecho, parar por primera vez en 7 años la expansión y tener ya una reducción, reconoce el esfuerzo que ha hecho Colombia, y por eso yo considero que no solamente nuestro país no debe ser desertificado, sino que se debe reconocer además por la comunidad internacional ese gran esfuerzo que hace Colombia. Además, agregándole esto, Colombia también, y lo he hecho yo, tenemos que denunciar internacionalmente que no podemos tener doble moral en algunos países que son productores de precursores químicos y que no han sincerado cuáles son todas las órdenes de despacho internacionalmente. Y yo creo que ahí nosotros también debemos poner ese debate sobre la mesa. Presidente, en estos meses que han pasado le tocó otro caso que le explotó a lo largo de su administración en lo que va corrido de este primer año, el caso Santrich. ¿Sabe el gobierno dónde está Jesús Santrich? José Manuel, antes de decirle dónde creo que está, y le voy a decir, yo creo que Jesús Santrich está en este momento protegido en Venezuela. Y le voy a decir que lo más alarmante, todo esto lo denuncié. Jesús Santrich primero fue capturado, antes que yo llegara a la presidencia, por una operación de narcotráfico, que él estaba buscando para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Orden de un juez federal, operación con la Fiscalía, captura anunciada públicamente por el fiscal general de la Nación y el presidente de la República. 1 año estuvo preso. Se ordena su libertad y luego es recapturado sobre nueva evidencia donde hay un testimonio concluyente de los vínculos de él con el narcotráfico. Nuevamente es liberado, se posesiona como congresista y se va para una ETCR con el propósito de eludir la justicia. Y sale a oscuras, así por entre las ramas, para eludir la justicia en una conducta mafiosa y criminal. Y claramente no se presentó al llamado que le hizo la justicia y muy seguramente por la cercanía de ese lugar donde estaba, está hoy en Venezuela con protección del gobierno venezolano. Hay informes de inteligencia que ustedes tengan que apuntan hacia allá, me imagino. No vaya muy lejos. Sí. Allá en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña, y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos claro que ellos allá
están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales. ¿Qué esperamos los colombianos? Primero, que sobre esas personas, la propia justicia transicional rápidamente nos diga que esas personas deben estar excluidas de esa justicia transicional. Y por otro lado, también que esa misma justicia nos dé las pautas para que realmente esas personas puedan ser capturadas, no con fines de traerlos a una indagatoria, sino que sean capturadas con fines de poder pagar por los crímenes que cometieron y por su reincidencia y por burlarse de la justicia transicional. Presidente, y hablando justamente de Venezuela, usted dijo que era cuestión de horas para que el gobierno de Maduro se cayera, para que ese régimen saliera de Venezuela. Han pasado varios meses y el término José Manuel, mire, expiró. hay muchas personas que han sido mis críticos que les encanta invocar eso. Es que Duque dijo que le faltaban horas. Entonces, como se pasaron los días, entonces pareciera que estuvieran celebrando que Maduro siguiera en la dictadura. Esa no es la reflexión. La reflexión no es si le faltan horas, minutos, si le faltan días o si le faltan meses. Porque es que lo que está pasando en Venezuela es dramático. Claro, muy grave. Y nosotros estamos pagando las consecuencias. Sí. Entonces, lo que uno debe decir ahí es, miren, en lugar de estar pretendiendo mirar lo que pasa ya como meros espectadores, debería ser una tarea de todos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa dictadura termine y pueda el pueblo venezolano recuperar su libertad. Claro, y usted ha puesto su empeño en esa tarea, pero entonces, ¿qué está fallando, presidente? ¿Por qué no se ha logrado? ¿Sabe una cosa, José Manuel? Esas dictaduras no caen de la noche a la mañana, pero miremos dónde estábamos 8 meses atrás y dónde estamos hoy. 8 meses atrás, Maduro se sentía sentado en su silla como totalmente protegido. 8 meses después, no solamente el mundo lo considera un dictador, sino que más de 50 países reconocen como presidente legítimo a Juan Guaidó y a la Asamblea. Se han aplicado todas las medidas de sanciones más drásticas que haya recibido algún país de América Latina. Y se ha producido un cerco diplomático que ya tiene a Maduro hasta el punto de tener que estar sentado, buscando sentarse con Guaidó para encontrar una salida. Eso es producto de lo que se ha hecho. Y por supuesto que se requiere perseverancia y que se requiere confluencia de toda la comunidad internacional sobre 3 elementos. Sí. El fin de la dictadura y el fin de la usurpación, un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres. En ese sentido, ¿usted no es optimista frente a esos diálogos en Barbados, gracias del gobierno noruego? Más que si soy optimista o no, lo que yo creo es que cualquier reflexión sobre el futuro de Venezuela, cualquier paso sobre el futuro de Venezuela, tiene que empezar con la salida de Nicolás Maduro del ejercicio de la dictadura. Por eso no es posible entonces dialogar. Si Nicolás Maduro pretende quedarse ejerciendo el poder dictatorial, no es viable. Y no es viable ni para la comunidad internacional, ni para la transición, ni para el futuro de Venezuela. ¿Se desgastó la figura de Juan Guaidó? No, yo creo que Juan Guaidó es un gran ejemplo de liderazgo. Yo creo que la demostración de él, de un líder joven, talentoso, vigoroso, de enfrentar a la más oprobiosa de las dictaduras que haya visto América Latina en su historia reciente, muestra su talante y su condición. Una cosa es uno participar en un proceso electoral libre, democrático, y otra muy distinta a estar enfrentando una dictadura que tiene asesinos a su servicio, llamados colectivos, que ha llevado a los opositores a la cárcel, que los ha torturado, que los ha desaparecido, como lo anunció el reporte de Michelle Bachelet, y tener los arrestos de seguir todos los días recorriendo la calle, motivando a los ciudadanos para que caiga una dictadura. Eso lo que demuestra es que Juan Guaidó es un líder natural, y la comunidad internacional por eso lo ha reconocido en su condición de presidente interino. Entonces yo no creo que haya un desgaste, yo lo que creo es que la comunidad internacional también tiene que ver a la figura de Juan Guaidó, no solamente como la persona, sino como quien está interpretando un pueblo que se quiere sacudir de la más dura de las dictaduras que haya visto América Latina y que merece estar rodeado por la comunidad internacional para que cese la dictadura y la usurpación, para que se pueda conformar un genuino gobierno de transición y, óigase bien, para que nosotros tengamos elecciones libres muy pronto en Venezuela. Otro tema por el cual no puedo dejar de preguntarle, porque están las preocupaciones en buen momento, porque ya el país no es indiferente frente a él, es el de los líderes sociales. ¿Este gobierno está haciendo lo suficiente por proteger la vida de los líderes sociales? José Manuel, mire, esta es de las cosas más dolorosas que yo he visto.
Cuando me dirigí el día de mi posesión a todas las personas que estaban en la Plaza de Bolívar, no solamente denuncié esa situación, sino que hablé de lo doloroso que habían sido los más de 200 asesinatos antes de que yo ejerciera la presidencia. Y lo convertimos en una prioridad, enfrentar ese fenómeno. Se creó el plan de acción oportuna, mejoramos la articulación, y yo puedo decirle que a la fecha, no solamente según análisis que se han hecho por parte de la Fiscalía, sino también del consejero para los derechos humanos, amparado en la información que tiene Naciones Unidas, hemos visto una reducción de esos asesinatos. Que si eso me deja a mí contento, no, claro que no me deja contento, porque nosotros tenemos que evitar que eso ocurra en el país. Pero la situación es compleja. Muchas veces las personas me preguntan, bueno, ¿y cómo se va a hacer? Yo les pregunto, ¿cuántos líderes sociales creen que hay en el país? Entonces me dicen cifras. Colombia puede tener hoy más de 7 millones de líderes sociales. La pregunta es, ¿por qué esa cifra tan alta? Hay 23 caracterizaciones que tiene Naciones Unidas. Líder sindical, líder LGBTI, líder de acción comunal, líder campesino. Y esas caracterizaciones nos llevan a esa cifra, y solamente le doy un ejemplo. Los líderes comunales. Las juntas de acción comunal en el país son más de 67.000. Sí, claro. Y todos los miembros de la Junta se consideran líderes sociales, y ahí hay solamente más de 5.300.000. Entonces, la responsabilidad y la tarea es muy compleja. ¿Y nosotros qué hemos encontrado? Primero, que el fenómeno se ha ido concentrando en muy pocos municipios. Segundo, que se ha presentado en municipios donde hay narcotráfico o minería ilegal. Eso le iba a preguntar, ¿quién los está matando? Y muchos de esos asesinos que pertenecen a esas organizaciones matan a los líderes, porque esos líderes están buscando disuadir a la comunidad de entrar en esas economías ilegales. Y esos son esclarecimientos que ha hecho la Fiscalía. En ese sentido, ¿qué regiones le preocupan más en cuanto tiene que ver con esta realidad de líderes sociales? Donde hemos tenido problemas críticos. Uno, Catatumbo. Dos, tenemos problemas también en el Pacífico. Hemos tenido algunos problemas en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar. Entonces nosotros tenemos no solamente que ir actuando conforme al PAO, sino también una cosa que es interesante decirla, José Manuel. Sí. Desde el punto de vista de la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección. La UNP puede tener un poco más de 7.000 esquemas de seguridad. Y eso puede estar costándole al país hoy, la UNP, cerca de 1 billón de pesos. El 54 o el 56% de esos esquemas está con líderes sociales. Pero es imposible llegar con esquemas de seguridad a 7 millones de personas. Entonces la protección colectiva... Lo que sí debería el gobierno, si me permite revisar de alguna manera, es quienes tienen asignados esquemas de seguridad y no los necesitan. En ese propósito también ese es un ejercicio que ha venido haciendo la UNP. A veces siempre genera muchísimas tensiones, pero se debe hacer. Pero hay una cosa también más de fondo. Yo le he dicho al señor ministro de Defensa, uno de los indicadores de éxito también de nuestros comandantes de policía es que en los lugares bajo su comando no se estén presentando estos hechos. Es decir, comprometerlos a ellos en esa protección. Pero también se requiere algo que ha dicho el procurador, que los alcaldes y los gobernadores también participen activamente en esta coordinación y que tengamos el equivalente a esos planes de acción oportuna en los territorios. Oiga, presidente, otro tema. Insiste usted en la prisión perpetua contra violadores, asesinos, abusadores de niños. José Manuel, he creído siempre en ello. Sí. Desde hace muchos años, después cuando estuve en el Congreso de la República, lo defendí. Usted recordará que Giovanna Jiménez, la hija de nuestra querida Gilma Jiménez, promovió un referendo. Yo estuve en la Plaza de Bolívar con varias figuras. Ahí estuvo Marta Lucía Ramírez, ahí estuvo Sofía Gaviria, ahí hubo líderes conservadores de todos los partidos. Y firmamos nuestro compromiso con esa causa. No se logró en ese momento porque además estaba en el fragor de la campaña política avanzar en esa recolección de firmas. Pero hoy, ante estos hechos bochornosos, pongámonos la mano en el corazón. Nuestra propia Constitución, el artículo 44, reconoce que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Y es en ese sentido, José Manuel, que nosotros debemos desde ya ir a lo más drástico posible cuando se presentan esos abusos y esas violaciones. Pero ¿no será que lo que necesitamos, presidente, es aplicar lo que ya tenemos? Mire, 50 años de condena, 60 años, que es la máxima. Ese mismo argumento... Bien aplicados serían casi que una cadena perpetua. Ese mismo argumento lo decían cuando la pena era menor. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Es que una cosa no excluye la otra. Claro que se necesita investigar más. Claro que se necesita prevenir más. Pero también el mensaje tiene que ser la cadena perpetua. Es el mensaje claro a la sociedad colombiana de que nosotros queremos realmente sancionar ejemplarmente
a quienes cometen esos actos. ¿Cuál sería el camino, presidente? ¿Referendo o Congreso de la República para impulsar la prisión perpetua? Hombre, yo he pensado en las dos alternativas. Yo creo que hay un gran consenso en el Congreso. Yo siento que en el Congreso se puede dar un consenso importante, o por lo menos, si no un consenso, unas mayorías grandes, porque este no es un tema de agenda de gobierno, este es un tema de país. Y yo creo que cuando usted le pregunta a muchas personas de distintas fuerzas políticas, a los ciudadanos, si está de acuerdo con esta medida, le dicen que sí. Entonces yo creo que de pronto a través del Congreso puede ser una forma más rápida y además para darle un mensaje también claro, que los representantes de los ciudadanos en el órgano legislativo se sintonizan con ese querer de la ciudadanía. Presidente, nos vamos acercando al final de esta entrevista y quiero llevarlo por algunos temas que son vitales y que usted ha podido desplegar seguramente algunas acciones en estos meses que llevan este casi año de gobierno. Uno de ellos, desempleo. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los colombianos que han perdido su empleo en los últimos 4 meses o a quienes ven con preocupación que tenemos una cifra de desempleo de más de 2 dígitos? José Manuel, a mí la situación me preocupa, claro que me preocupa, pero también nosotros tenemos que entender cuáles pueden ser algunos factores que están generando esta situación. Primero, 1,5 millones de migrantes es una presión grande sobre el mercado laboral y lo hemos sentido en varios sectores. Ahora, si usted compara eso con otros países que han tenido fenómenos migratorios de esa naturaleza, de esa magnitud, pues uno diría, hombre, Colombia ha mostrado también la resiliencia de su economía, porque la economía colombiana está creciendo por encima del promedio regional y la expectativa de crecimiento este año está por encima del promedio mundial, pero sí está trayéndonos algunos retos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Actuar en los sectores que son generadores de empleo. Obras civiles. Ahora que se han reactivado por lo menos 21 proyectos estratégicos, ahí esperamos que haya un impacto favorable en el mercado laboral. Construcción, ahora que están empezando nuevamente los lanzamientos de nuevos proyectos, ahí esperamos también que haya un impacto favorable en el mercado laboral. Otra, industria, comercio, hotelería, que han tenido crecimientos muy favorables en lo que va corrido el año, pues yo espero que ahí también estemos enfocados en el tema de generación de empleo y es un tema que estoy monitoreando permanentemente. Claro que a mí me preocupa cuando yo veo aumentos, pero también creo que estamos articulados desde el gobierno para tratar de tener las herramientas para generar esos puestos de trabajo. ¿Su expectativa de crecimiento económico para este año se mantiene? Sí, se mantiene. Yo he dicho, la expectativa nuestra es que estemos por encima del 3,4, 3,5, se ha hablado de 3,6. Hemos visto además que hay instituciones multilaterales que también soportan ese análisis. Los recaudos que hemos tenido hasta el año nos muestran que es un recaudo equivalente a una economía que está creciendo al ritmo esperado, pero en esto uno no puede bajar la guardia, tiene que estar todos los días motivando la inversión, viendo qué está pasando con los sectores, desentrabar lo que ha sido tan importante con el programa Estado Simple, Colombia Ágil, de eliminar trámites innecesarios, dar condiciones además a la inversión, porque nuestra ley de reactivación económica permitió el descuento del 100% del IVA en bienes de capital y se ha visto un aumento de esas inversiones de capital en el país, entonces creo que eso también es algo muy favorable. Presidente, de manera muy puntual, ¿le está haciendo usted conejo a la implementación del acuerdo de paz en Colombia con las FARC? Mire, José Manuel, una de las cosas que a mí más me motiva es que este es un gobierno absolutamente transparente en su propósito de que las personas que han dejado la violencia y van rumbo a la legalidad sean exitosas y que podamos atender a esas regiones que han sido afectadas históricamente por la violencia. Cuando yo llegué a la presidencia le pedí a Naciones Unidas que mantuviera la misión de observancia y de escrutinio para que viera nuestro compromiso con esas tareas. Hoy nuevamente le hemos pedido que se mantenga en el territorio. ¿Y sabe que hemos podido mostrarle al país? Que nosotros, cuando empezó el gobierno, después de 20 meses de implementación, logramos ver que solamente había 2 proyectos productivos colectivos aprobados. Hoy estamos llegando a 25. Cuando empezó nuestro gobierno, después de 20 meses de implementación, no se habían hecho sino 2 planes de desarrollo con enfoque territorial para esos 170 municipios afectados históricamente por la violencia. Hoy no solamente se han cerrado los 16 PEDET, sino que ya empezamos la ejecución de obras por impuesto y de proyectos PEDET de alto impacto, y también estamos trabajando con esas comunidades para que se sacudan para siempre de la violencia. Pero eso no quiere decir que no dejemos de plantearle al país también las discusiones de fondo
que nos permiten corregir las cosas que no van bien. Sí. Por eso celebro que el Congreso hubiera aprobado ese acto legislativo para que ni el narcotráfico ni el secuestro fueran delitos conexos con el delito político y por ende amnistiables. No pudo con las objeciones, eso sí, ¿no, presidente? Se hizo todo lo que queríamos desde el punto de vista argumentativo, y yo creo que si se hubieran escuchado en su momento esas objeciones, nos hubiéramos ahorrado algunos de los problemas de los últimos meses en lo que tiene que ver con las burlas que se han presentado por parte de algunos sujetos con la justicia, particularmente alias Jesús Santrich. De preguntas finales, le dicen mucho, y uno oye esas críticas, que le ha faltado liderazgo fuerte en este año, que le ha faltado mejor comunicación a su gobierno y que le ha faltado quizá tener una bandera única para tratar de promoverla e insistir en ella. ¿Son justas esas críticas? Vea, José Manuel, yo siempre todas las críticas las recibo de manera constructiva. Yo recuerdo cuando yo empecé la campaña presidencial hace ya casi 3 años, y yo me acuerdo que no marcábamos en las encuestas. Entonces yo las encuestas que siempre las miro con respeto. Cuando son buenas trabajo el triple, cuando son regulares trabajo el triple, cuando son malas trabajo el triple, porque van mirando la foto del momento. Pero mi gran motivación es cumplir el plan de gobierno. ¿Sabe a mí qué me hace feliz? Sí. Que nosotros digamos, en este primer año ya tenemos 40.000 jóvenes que están yendo gratuitamente a la universidad pública con Generación E, una de las banderas de gobierno. ¿Sabe qué me hace feliz a mí? Que nosotros tengamos ya en este momento 100.000 inscritos para determinar cuáles serán los beneficiarios del programa Semillero de Propietarios, para que las familias dejen de ser arrendatarios eternos y con lo que pagaban de arriendo se conviertan en propietarios. ¿Saben qué me hace feliz a mí? Que tengamos en este momento ya 7.000 productores en agricultura por contrato, sin intermediarios, con precio justo, con la tasa más barata del mercado. ¿Sabe qué me hace feliz a mí? Que nosotros tengamos en este momento cerca de 50.000 beneficiarios de los mejoramientos de vivienda. Entonces, vamos cumpliendo el programa de gobierno. Lo hacen feliz muchas cosas, presidente. Sí, porque a mí me hace feliz ver al pueblo colombiano recibir esa capacidad del Estado de ayudar a cerrar las brechas. Pero óigame esto, en cuanto a liderazgos, yo no sé si sea fuerte o no fuerte, pero lo que sí es que es con determinación. Nosotros no solamente retiramos a Colombia de UNASUR, promovimos la creación de Prosur y denunciamos internacionalmente esa dictadura de Venezuela después de años de timidez por parte del Estado colombiano frente a lo que estaba ocurriendo allá. Y ese es un liderazgo con convicción. 2, en lo que tiene que ver con el ELN. Yo no soy una persona de discursos guerreristas, pero sí soy afirmativo en las convicciones y les dijimos a ellos, a las malas no. Si ustedes quieren, aquí es entregando los secuestrados y poniéndole fin a los actos criminales, y los vamos a enfrentar y los estamos enfrentando. Miren lo que ha pasado en un año. Alias Guacho, que antes andaba como Pedro por su casa, cayó, porque hay una determinación de un gobierno. Rodrigo Gadete, Jason Orejas y muchos líderes más de los grupos armados ilegales los hemos enfrentado y nos hemos llevado a la justicia porque hay determinación. Y por supuesto también el defender una nueva manera de ejercer la política, donde se puede trabajar transparentemente con el Congreso de la República, pero donde además podamos respetar las diferencias de opiniones, también requiere tener carácter y determinación. Así que yo las críticas las oigo, las escucho, las proceso, pero mi mayor convicción es poderlo mirar a usted a los ojos, José Manuel, y decirle que conforme a mi plan de gobierno, con el que gané las elecciones, le estamos respondiendo al pueblo colombiano. Presidente, y la última, ¿vienen ajustes en el gabinete antes del 7 de agosto? Ha habido ya ajustes. ¿Pero vienen más? Yo le digo una cosa, yo una de las cosas que he defendido siempre es que haya estabilidad en los equipos. Sí. Porque estar cambiando ministros, sobre todo, frecuentemente lo que hace es que se pierda la gerencia y la administración de las políticas Pero públicas. puede haber uno que otro, ¿o Sí, no? pueden haber cambios, desde luego pueden haber cambios. Yo siempre estoy evaluando y muchas veces o las personas se desgastan o hay de pronto fallas en la ejecución, y en esos casos tenemos que proceder. Y en ese caso yo además procuro estar siempre siguiendo cómo va el desempeño, y también yo voy haciendo los llamados hasta que cuando, por ejemplo, uno se da cuenta que ya llegó el punto de cambio, se hacen los cambios. Pero pronto antes del 7 de agosto. Pues yo no quisiera casarme con fechas, José Manuel, ni quiero tampoco que eso se interprete a que viene ahora un revolcón. No, lo que quiero ser claro es, creo en la estabilidad de los equipos, pero también creo que cuando se requieren hacer cambios, los cambios se hacen. Presidente, mil gracias por esta entrevista con RCN. A usted muchísimas gracias.